Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Pero esto no ha sido únicamente gracias al trabajo de nuestro gobierno, sino principalmente porque trazamos nuestro propio destino y no obedecimos los dictados internacionales. Ya nos dieron 200 años de recetas y todas fracasaron. Y ahora por primera vez aplicamos la receta nuestra y ha funcionado de una manera que nadie creyó que fuera posible. Gracias a que no obedecimos, gracias a que hicimos valer nuestra soberanía y nuestra independencia. Si no, seguiríamos como estábamos antes, con el mismo fiscal de antes, con la misma sala constitucional de antes, con los mismos jueces de antes, y por lo tanto no pudiéramos haber logrado nada. Pero para colmo, parecería que ya tuviéramos el colmo, pero para colmo, ahora que empezamos a estar bien, hay algunos, y quiero recalcar algunos, de la comunidad internacional que empiezan a condenar las mismas acciones por las que estamos bien. No las decisiones previas, las acciones por las que estamos bien. Critican la guerra contra las pandillas, critican el régimen de excepción, critican la captura de pandilleros, como si quisieran que volviéramos a estar mal. No solo nos criticaron las decisiones previas que nos permitieron hacer la guerra contra las pandillas, critican incluso la guerra contra las pandillas mismas. Ya probamos un camino durante 200 años y los resultados no pudieron haber sido peores. Para muchos que perdieron sus familiares fue el peor de los infiernos. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No es una promesa de campaña, ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. No lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Para que podamos, gracias, muchas gracias. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. De seguro, así como todas las demás cosas anteriores que les he narrado, de seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Un pueblo libre, soberano e independiente. Además, ¿por qué los países desarrollados nos deberían decir qué hacer? Ya probamos las recetas de ellos durante 200 años y fracasamos, y además sería una protesta hipócrita, porque prácticamente todos los países desarrollados tienen reelección. Antes de venir aquí, pedí que me imprimieran una lista de todos los países desarrollados de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Son 39 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Hay otras potencias que no están aquí, pero ellos consideran estos 39 países como los 39 países desarrollados. Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malta, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Puerto Rico, San Marino, Singapur, la República de Eslovenia también, España, Suecia, Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido. Todos ellos tienen reelección, a excepción de Corea. Todos los demás tienen reelecciones de sus jefes de gobierno, en la mayoría de casos ilimitada, en algunos casos con limitantes de 1 o 2 periodos de reelección. Y muchos de ellos tienen incluso monarquías, las cuales nosotros respetamos mucho porque son sus países.
hereditarias, por supuesto, lo cual nosotros no tenemos ninguna objeción a ellas, porque son sus países y son sus países los que deben de decidir qué gobierno es el que quieren tener. Si ellos desean tener un jefe de Estado electo por herencia, nosotros estamos sin ninguna objeción y le brindamos todo el respeto que se merece el jefe de Estado de otra nación amiga y hermana. Nosotros creo que no aceptaríamos tener jefes de Estado por herencia, pero eso somos nosotros los salvadoreños. No tenemos nada que decirle a ellos qué hacer con su país. De la misma manera, ellos no tienen nada que decirnos a nosotros qué hacer con el nuestro. Sin embargo, como dije antes, sería una protesta hipócrita, porque todos ellos tienen reelección. Ahora bien, alguien va a decir, bueno, pero el hecho que ellos lo hagan no quiere decir que nosotros también lo debemos de hacer. En primer lugar, creo que hay que copiar a los que están bien, no a los que están mal. Y las prohibiciones de reelección solo existen en el tercer mundo, coincidentalmente. Y esto tiene una lógica básica y sencilla. El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva. Si el pueblo siente que va mal, tiene que tener el derecho en elecciones de rechazar ese camino y elegir un nuevo rumbo. Pero si el pueblo siente que va bien, tiene que también tener el derecho en elecciones libres de ratificar su deseo de continuar en el buen rumbo. ¿Por qué debería un pueblo estar obligado a desechar el camino que lleva si funciona? ¿Por qué? ¿Por qué debería un pueblo estar condenado a truncarlo y regresar al camino equivocado? Eso no tiene sentido. Tiene sentido que el pueblo en elecciones libres pueda rechazar el camino que lleva. Por supuesto, así debe de ser. Pero lo que no tiene sentido es que el pueblo no puede en elecciones libres decidir continuar con el camino que lleva. Eso lo condenaría al fracaso. Porque siempre que habría un mal camino, pues qué bueno, se cambia. Pero siempre que habría uno bueno, pues qué mal, se cambia. Y entonces los pueblos están condenados al fracaso. No tiene sentido. Por eso los países desarrollados sí tienen reelección. Y por eso, gracias a la nueva configuración de la institucionalidad democrática de nuestro país, ahora El Salvador lo tiene también. En 2019, la población decidió acabar con el bipartidismo y la posguerra en las elecciones del 3 de febrero. Y en el 2021, el pueblo lo ratificó en las elecciones del 28 de febrero. Lo ratificó masivamente. Ni siquiera queda discusión. Y son resultados incuestionables. Nadie cuestionó el resultado de las elecciones, ni siquiera la oposición. El pueblo votó y el pueblo decidió darnos, no la mayoría, sino una supermayoría en la Asamblea Legislativa. Y gracias a esa supermayoría es que se pudo cambiar al fiscal general de la República anterior y a la anterior Sala de lo Constitucional. Y también la Asamblea Legislativa tuvo la valentía de jubilar a un montón de jueces corruptos que tenían acuerdos con los grupos terroristas. Estas decisiones, coincidentalmente, es que parece hasta malévolo. Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional. Pero son precisamente esas decisiones las que nos han permitido tener seguridad al fin. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener paz. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener seguridad y sentir que hay una luz al final del túnel. ¿O acaso ustedes piensan que la guerra de las pandillas fuera posible con el fiscal anterior, con la Sala de lo Constitucional anterior, con los jueces anteriores? Sería totalmente imposible. Es decir, protestaron por las mismas decisiones que nos han permitido tener por fin, después de 200 años, tranquilidad, paz y libertad.